Muy buenos días, bienvenidos al Devo de la Mañana, una forma diferente de comenzar nuestro día. Un saludo muy especial, que hoy tengas una jornada de muchísima bendición, como siempre, que Papá Dios te sorprenda de maneras inusuales. Sabes que este devocional de hoy ha sido inspirado desde ayer por alguien que me envió desde la Argentina un devocional que él mismo hace y me lo envió, lo escuché y me bendijo mucho. Tiene que ver con un salmo que dice que aunque padre y madre te abandonen, con todo Dios te va a recoger. Quédate hasta el final porque hoy quiero hablarte de esto que creo que te va a bendecir muchísimo. Y quiero empezar con algo que a partir de lo que escuché, a partir de lo que Dios hizo en mi corazón con este audio que escuché, pues comencé a investigar y me doy cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo, escúchame, más de 1.000 millones de personas en el mundo han experimentado de alguna forma el abandono en su infancia. Y no necesariamente estoy hablando del físico, también hay emocional. Ese padre que está en casa pero nunca está presente, o esa mamita que proveyó todo lo materialmente necesario, pero que nunca estuvo emocionalmente disponible para ti. Ese silencio que muchas veces termina doliendo más que 5 golpes de seguido. Y los psicólogos también dicen que el abandono no es un evento, es una herida que se convierte en un lente. Una de las peores heridas que un ser humano puede tener en su mundo interior es la herida del abandono, porque comenzamos a interpretar la vida desde esa herida. Tenemos una lectura frente a eso a partir de lo que nos acontece en esa experiencia o en ese caminar de la vida. Pues muy bien, el salmo que me inspiró este devocional, que escuché en ese devocional que me enviaron ayer desde la Argentina, dice, Salmo 27:10, describe David una expresión que para ese tiempo no era habitual que alguien a voz en cuello la hablara, y dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me va a recibir en sus brazos. ¡Wow! Esto es impresionante. Y esa palabra recogerte o recibir originalmente no significa levantar a alguien del suelo, también tiene que ver con reunirlo, acogerlo, incorporarlo a una familia. Imagínate todo lo que hace Dios. Y hay algo mucho más especial. Encontré una traducción de la Biblia que dice que aunque mis padres puedan abandonarme, tú me adoptas como tu hijo. Y esa expresión adoptar no simplemente es recoger a un niño o una niña del suelo. Adoptar es darte un apellido, darte una herencia, darte una identidad que nadie te la puede quitar, imagínate. Eso es maravilloso. Isaías 49:15, quiero que lo escuches. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella lo olvidara, y yo no te olvidaré. Mira, he grabado tu nombre en la palma de mis manos. Y alguien tiene que recibir esta palabra y ser alentado, porque Dios te ha tomado, Dios te tiene guardado en su corazón, pero también ha escrito su nombre en la palma de sus manos. Ahora, 3 clases de abandono, 3 antídotos frente a esto en los próximos minutos. El primer abandono se llama el físico, y el antídoto de Dios es la adopción que Él nos da. Creo que el abandono es lo más visible, ese padre que se va, esa madre que no vuelve, ese hogar que se rompe y esa herida que queda a partir de una pregunta. O sea, que no fui suficiente para que papá se quedase, no fui suficiente para que mamá se quedase. Pero el antídoto frente a esto no es fingir que nada duele, es descubrir que Dios te adopta exactamente a partir de esa situación. Sabes que la Biblia dice que Dios no nos va a dejar huérfanos, y esa es un antídoto para nosotros. No somos huérfanos, Dios nos ha adoptado. Número 2, está el abandono emocional. Su antídoto, creo yo, es la presencia constante del Señor. Y creo que el abandono emocional es el más silencioso, pero también es terrible y golpea demasiado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese padre que está en casa, pero que no está presente. Esa madre que provee todo lo que necesitamos, pero nunca nos preguntó cómo nos sentíamos. Y terminamos creciendo en hogares rodeados de personas, pero completamente solos al mismo tiempo. Y esa es la ironía, y ese es el espejo de muchos al día de hoy. Y este tipo de abandono, según la experiencia, creo que produce adultos que no saben recibir amor o no saben cómo recibirlo, que en la adultez sabotean las relaciones, que cuando alguien se acerca demasiado, huyen. ¿Por qué? Porque aprendieron que las personas que deberían quedarse tienen una particularidad, se va. Pero el antídoto está en el Salmo 139:7. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Subo al cielo, allí tú estás. Desciendo al fondo del abismo, allí tú también estás. Mira, no hay distancia que te aleje de Dios, y esa versión tuya que puede
puede parecer la más rota, la más oscura, nada de eso puede alejar a Dios. Y esa es la diferencia entre el amor humano y el amor de Dios. Porque el amor de hombres tiene límites, pero el divino no tiene ninguno. Y tercero, presta mucha atención, no te vayas todavía, el abandono relacional. Creo que el antídoto frente a esto es la identidad que podamos tener en Dios. Y cuando hablo de este abandono, es ya en la adultez, la pareja que se va, ese amigo que traiciona, ese socio que te abandona, pero primero te arranca el dinero de los bolsillos, esa comunidad que en algún momento te contuvo, pero después te decepciona. Y lo que duele no es solo la pérdida de esas personas, es la confirmación de algo que tú creías desde pequeño, que al final siempre la gente te va a dejar. Pero el antídoto es más poderoso, tu identidad, esa identidad que no depende de quién se queda, porque si dependiera mi identidad de quién se queda, pues cada vez que alguien se va, pues se van a llevar un pedazo de nosotros. Por eso la Biblia dice en Efesios que Dios nos adoptó como sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto es conforme a su propósito y su voluntad. Imagínate esto, o sea que Dios no cambia cuando alguien te abandona. Eso no cambia la relación que Dios tiene contigo. Dios está presente siempre. Por eso quiero hablarte al final directo al corazón. Tal vez puedes estar al día de hoy con ese peso, con esa carga, porque alguien se fue. Un padre, una madre, una pareja, un amigo. Esa herida parece que quiere seguir definiéndote, cómo te ves a ti mismo y cómo te relacionas con los demás. Pero hoy hay una verdad que necesitas recibir en el nombre de Dios, que es importante. Escúchame, Dios no te abandona cuando ellos se fueron, cuando ellos están yendo. Él está allí y te recogió y te está recogiendo y te adoptó y grabó tu nombre en sus manos. Por eso nuestro reto de hoy es gritar a los cuatro vientos que aunque me dejaron, Dios me recogió, y eso es suficiente. Y no quiere decir que el abandono no duela, sino que hay alguien más grande que el dolor que pudimos haber sentido. Padre, gracias. Gracias por estar presente en cada momento de nuestra vida, por recogernos, adoptarnos, ser tus hijos, darnos herencia, darnos identidad. Y a pesar de los abandonos, tú estás con nosotros. Amén. Muy bien, no sé cómo te haya parecido este devocional. Déjame saber en YouTube, en la cajita de comentarios, por nuestro canal de WhatsApp, cómo te pareció este devocional y cómo Dios te bendijo a través de él. Antes de irme, invitarte para que seas parte de nuestra comunidad. Somos una familia a nivel global y cada día alimentamos nuestra fe por una palabra en Dios. Escríbenos a nuestra línea más, que es el símbolo 57 300 490 5719. Nos dejas saber tu nombre, de qué país, y estaré conectado con ustedes cada día. Te envío un abrazo grande, soy Alejo Alonso, pero lo más importante, hoy, comparte esta palabra a todas las personas que puedas. Bye, bye.